el trato de Dios en el Antiguo Testamento. Dice Isaías 64:4, fuera de ti, desde tiempos antiguos, nadie ha escuchado, ni percibido, ni ojo alguno ha visto a un Dios como tú, a un Dios que como tú actúe, y actuar se refiere a trabajar, obrar, en favor de quienes, de los que esperan en Él o en Él esperan. Me encanta la versión Nueva Traducción Viviente que dice, desde el principio del mundo, o sea, desde el Génesis, la creación, ningún oído ha escuchado, o sea, nadie de la creación ha escuchado, ni ojo ha visto a un Dios como tú. ¿Cómo lo van a ver si es el único? Quien actúa a favor de los que esperan en Él. Todas las religiones del mundo, todas las religiones fuera del cristianismo, tienen una entidad que se beneficia de sus seguidores. Ellos reciben la adoración, reciben quizás ofrendas, pero en el caso de Dios, vimos la semana pasada, que Él comienza a crear todo el universo hasta el día 6, y el día 6 le entrega en bandeja a su máxima creación, la única creación que la hizo a imagen y semejanza de Él mismo. Dice Hechos 17, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. En nuestra mentalidad humana, nosotros, si trabajamos para alguien, lo llamamos jefe. Pero si alguien está sirviendo a otra persona, lo puede llamar empleado o servidor. ¿Cómo llamaríamos a Dios que nos da todo, nos ha hecho todo y nos provee todo entonces? Lo que pasa es que Dios trata de una forma no humana al ser humano. Y eso es lo que estamos estudiando. ¿Cómo Dios trata? ¿Cómo han sido los tratos de Dios a través de la humanidad y desde el comienzo? Por esto estamos estudiando los pactos, y hay dos pactos que vimos la semana pasada, que es el pacto de Adán y el pacto de Noé, que son los pactos prehistóricos que se llaman. A modo de repaso, el pacto con Adán ocurre en el contexto de la creación, y es Dios dando todo, o mejor dicho, creando todo y entregándoselo todo a Adán. Ahora, el pasaje, aunque no entrega mucha información sobre cómo hizo todas las cosas, no dice que hay un Big Bang, pero pudo haber habido uno. Pero sí lo que entrega es que hubo un comienzo, de que Dios creó todas las cosas y que fue algo personal. Dios se lo tomó de forma personal, el crear sobre todo al hombre, ya que fue el único en el que sopló en su nariz aliento de vida. Y después de que Dios creó al hombre, antes había dicho, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Pero cuando crea al hombre dijo, y vio Dios que era muy bueno. Entonces la próxima vez que se mire en el espejo, repita eso. Muy bueno, muy buena. En el nombre del Señor. Amén. Adán no tuvo que hacer nada, tan solo esperar aparecer al sexto día. Son como los hijos, ¿no? No hacen nada, solamente aparecen. Pero se encontró con la sorpresita de que Dios ya le tenía todo creado, hasta un huerto, hasta la provisión alimenticia, hasta la compañía, hasta le proveyó su mujer idónea. Entonces lo tenía todo dado, pero aún así el hombre falla. Nunca pareciera que está conforme con lo perfecto. Y así llegamos al pacto de Noé, que es el nuevo Adán. Después viene el diluvio como castigo a la humanidad por otra vez desobedecer a Dios. ¿Y qué es desobedecer? No confiar, no esperar en Dios, porque Dios trabaja para los que esperan en Él, dice su palabra. Entonces, lo único que agrega cuando está el pacto con Noé es la ley de la retribución, que es ojo por ojo y diente por diente. Que la ley de la retribución no tiene el propósito de cambiarle el corazón al hombre, porque no puede. Génesis nos dice que en un momento antes del diluvio, Dios miró a la humanidad y vio que todo pensamiento y actitud
del corazón del hombre era de continuo hacia el mal y le pesó en su corazón haberlo creado. Entonces, por eso después del diluvio sigue otra vez proveyendo a Noé, pero ahora le entrega la ley de la retribución, que es solamente el principio de lo que sería una constitución prehistórica que da limitaciones. Hoy comenzamos entonces con el pacto con Abraham, y esto se ubica alrededor del año 1900 a.C. Abraham, ¿qué sabemos de él? Que vivía en la tierra de Ur de los caldeos, y eso pertenecía al imperio babilónico. Se ubica que la historia de los contextos están entre el 2000 y el 1800 a.C. Por eso comenzamos diciendo 1900. Y le digo que ponga atención a la fecha porque va a tener sentido de la forma que lo vamos a ver. Ahora, algo interesante es que los primeros retos que tuvo la humanidad, el primer reto fue tratar de crear una forma de gobernar. Y lo que se puede encontrar arqueológicamente son el código de Ur-Nammu. Ur-Nammu. Y interesantemente este código se dice que fue realizado en Ur. ¿Y de dónde venía Abraham? De Ur. Entonces fue encontrado en Ur, y mire qué paradoja que la Biblia diga que Abraham sale de Ur de los caldeos. Y este código, ¿por qué es importante? Porque fue la referencia que se tiene para las siguientes constituciones. El código de Ur de Namú, y también posteriormente el código de Hammurabi, que fue alrededor del 1800, cuando el rey de Babilonia creó el código Hammurabi, que era un conjunto de 282 leyes inscritas en piedras y tenían el fin de ordenar la sociedad, entregarle sus privilegios, derechos, responsabilidades, castigos, y también se utilizó como referencia para constituciones posteriores. Ahora, ¿por qué el pastor está diciendo esto? ¿Qué le pasó? ¿Qué cenó el pastor? Lo que quiero es ir a lo siguiente. Si queremos entender cómo Dios está tratando en los tiempos específicos a las personas, tenemos que enterarnos qué estaba pasando en ese tiempo alrededor, porque esa era la mentalidad. La cosmovisión de ellos, es decir, cómo ellos interpretan el mundo, es totalmente diferente a nosotros. Entonces, en el tiempo de Abraham, Abraham estaba viendo de que habían códigos, de que las naciones estaban tratando de ordenarse. Y en ese contexto, nosotros colocamos a Abraham y su llamado. En ese tiempo la práctica religiosa era solamente politeísta, es decir, no tenían un solo Dios, no eran monoteístas, sino que ellos creían en todas las divinidades que se les ocurría. En este caso, los pueblos tenían muchos dioses, y en esa cultura y época lo que más tenía peso era la historia de la creación en la tradición babilónica, que era contemporánea a Abraham. ¿Y por qué es importante entender cuál historia había en la creación? ¿O qué es lo que por lo menos se saca en esos tiempos? Porque el mito mesopotámico de esos tiempos era de que había habido una creación del mundo con seres humanos. Y el dios que ellos asumían, o uno de los dioses, era Marduk, y que era el más poderoso, pero había creación de seres humanos, creación de mundo y una especie de confusión. ¿Le suena algo parecido con Génesis eso? Creación del ser humano, confusión. Fue en ese tiempo que Dios escogió a un hombre de ese mismo lugar donde estaban saliendo esa forma de pensar, esa forma de interpretar la vida, y lo saca de ese lugar, porque la orden para Abraham fue: Abraham, sal de la tierra de Ur, de los caldeos, a un lugar que yo te mostraré, y llévate a tu familia cercana. Esa fue la orden. Y le dijo que de él iban a hacer algo nuevo. El pueblo que iba a salir de él iba a ser llamado pueblo de Dios, y ese pueblo iba a ser la luz verdadera para todos los pueblos que alrededor estaban como formándose con pactos. Estaban creando sus pactos o constituciones o formas más sofisticadas para vivir. Es ahí donde interviene Dios con Abraham.
¿Y por qué es importante entender eso? Porque nosotros generalmente vemos a Abraham como aislado, como que Dios le coloca una luz, vente para acá, sal de ahí, vamos a la tierra prometida. Pero no entendemos que ya estaba el hombre tratando de organizarse, había creado mitologías y estaba comenzando a crear las primeras, si podemos decir, constituciones. Entonces, Dios quería restaurar su imagen, porque ya el politeísmo se estaba desparramando y la maldad se estaba desparramando a través de los sacrificios de niños, para saciar o calmar los dioses que las naciones creaban. Se hizo común el sacrificio de personas y de niños. Por eso viene el tema del sacrificio del hijo de Abraham, donde prácticamente le dice, al detenerlo, le dice, mira, yo te voy a demostrar que ya no se hace esto. Si se trata de sacrificios, yo voy a proveer uno. O sea, aparte de sacarlo de Ur, donde estaban haciendo ese código, donde estaba practicándose la creencia con dioses mitológicos que estaban quizás creando una sensación de historia verdadera, Dios llama a Abraham para ser un pueblo apartado y lo llama pueblo de él. Dios quería restaurar su imagen mostrando su gracia, a diferencia de la mitología de esos pueblos. Dios quería restaurar su imagen mostrando misericordia una vez más. Dios quería restaurar su imagen mostrando gracia, misericordia, pero también rectitud. Entonces Dios deseaba seguir revelando su imagen como Dios servidor. A diferencia de la mitología babilónica, no había ningún Dios que sirviera al hombre, pero Dios quería seguir sirviendo y estar cerca, no distante, ser cariñoso y no arrogante como los otros dioses que eran de esos tiempos. En Ur, en Babilonia, en Mesopotamia, toda esa área. Entonces, por esta razón, Dios promete a Abraham hacer una gran nación de él y llevarlos a una tierra que fluía leche y miel y hacerlo padre de multitudes. Seguramente Abraham veía que había una civilización tan grande en toda la Mesopotamia que él se sentía poca cosa. Y es en ese contexto que Dios le dice, mira, vente para acá. Cuenta las estrellas. Cuenta la arena del mar. Pero es que tú sabes, mira que este rey de Babilonia hasta tiene su código de Hammurabi, que todos lo están copiando, es lo más grande que hay. No, mira, cuenta las estrellas y cuenta la arena. Créeme, yo voy a hacer algo más grande contigo. Génesis 22, 18, 20 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. O sea, lo estaba tratando de convencer de que él iba a ser algo más grande que el gran imperio babilónico que prácticamente dominaba todo el mundo conocido. Gálatas 3, 6, 8, el apóstol escribe, así Abraham creyó a Dios. ¿Qué fue lo que creyó? De que Babilonia, de que sus constituciones, de que sus dioses, su mitología, de todo lo que era realmente visible en este tiempo, estaba en segundo o tercer lugar, porque en primer lugar era lo que Dios decía. Entonces, al creerle, eso le contó por justicia. Dice, y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Génesis 15, 6 confirma que y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué es tan importante esto, pastor? ¿Por qué esta vuelta? Porque la base del cristianismo, aunque usted no lo crea, es la doctrina de la justificación por fe. Abraham fue hallado justo porque le creyó a Dios. Y los cristianos somos hallados justos por el que le volvemos a creer a Dios a través de Jesucristo. Esa es la doctrina de la justificación que en esos tiempos estaba en pañales. La doctrina de la justificación se comenzó a desarrollar en el periodo de la Reforma Protestante. Estamos hablando del siglo XVI. Pero ya en el tiempo de Abraham
había comenzado la justificación solamente por tener fe. Y le contó como justo Dios a Abraham solo por haber creído. Creído que todo lo que veía, que el rey de Babilonia que controlaba todas las naciones, que el código Hammurabi, que era lo máximo, lo más perfecto para regir a las naciones, que todo el ejército que veía que conquistaba toda Mesopotamia, no, todo eso es poquito a lo que yo te voy a dar, solamente por fe. Solamente por fe. ¿Usted sabe por qué estamos nosotros aquí reunidos? Solamente por fe. ¿Usted sabe por qué somos salvos? Solamente por fe. Si se escribiera la historia de la iglesia, diría: y Dios consideró justo a Creekside porque creyeron en él. Lo justificó, lo salvó, les quitó el peso del pecado. Juan 5:24. Ahora Jesús, interviniendo en el asunto, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea, el que se comporta como Abraham, que le creyó a Dios y le fue contado por fe, por justicia. Lucas 11:28 dice: más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Abraham escuchó la palabra de Dios que le dijo: sal de Ur de los Caldeos, de ese país perfecto, del imperio, y ándate a un lugar desconocido. Y le creyó. Y Jesús vuelve a decir que los que escuchan la palabra de Dios son dichosos si es que la obedecen. O sea, volvemos al tema de la fe. Mateo 7:24 dice: a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Fíjese qué interesante, porque desde el momento que Abraham salió de Ur, pareciera que su casa estaba sobre la arena del desierto. Pero cuando nosotros obedecemos a Dios, no importa que no veamos el terreno físico, nuestro hogar está construido sobre la roca que es Cristo. De repente nos afligimos tanto porque no tenemos una propiedad. Pero fíjese que así como Abraham salió y dejó su tierra, su parentela, y se fue prácticamente a estar al aire, pero creyendo en la voz de Dios, nosotros también podemos estar seguros que nuestra casa, nuestro hogar va a estar construido en la roca si es que estamos obedeciendo. Porque todo lo de Abraham, el pacto de Abraham, se trata de una cosa: fe. Pero fe que se demuestra a través de la obediencia. Entonces, para cerrar la parte de Abraham, pasan 500 años después de Abraham. Y aparece un personaje que es muy interesante, que es el rey David. Juan 4:22 dice: ustedes adoran algo que no entienden, nosotros sabemos lo que adoramos porque la salvación viene de los judíos. Eso lo coloqué ahí para recordar un poquito que siempre oremos por Israel. La simiente de Abraham, todas las naciones serán benditas, pero la salvación viene a través de Israel, así que oramos por la paz en Jerusalén. ¿En cuánto dicen amén? Perfecto, entonces pasan 500 años después de Abraham, ¿y quién llega? Moisés. ¿Dije David yo antes? No, Moisés es el que llega. Esos son los dos que estamos viendo hoy día. Entonces, alrededor de 500 años después de que Abraham había salido de Ur, aparece David, y la Biblia nos enseña que Dios lo llamó para algo muy específico, que todos saben, o se van a enterar, que era sacar de la esclavitud al pueblo de Israel de Egipto. Entonces, lo saca, ustedes ya conocen la historia, no vamos a pasar tiempo en eso, porque son expertos en Antiguo Testamento. ¿Para qué hablar de las plagas? ¿Para qué hablar de Aarón? ¿Para qué? No, ¿para qué? Salen al desierto,
¿Y qué sucede ahí? Dios llama a Moisés a subir al monte Sinaí porque quería otra vez hacer un pacto con un humano. Ya había hecho un pacto con Adán, le falló. Había hecho un pacto con Noé, la humanidad otra vez se perdió. Había hecho un pacto con Abraham y otra vez estaban descarriando, pero estaba tratando de salvar la simiente de Abraham, que era el pueblo de Israel, y tenía que volver a hacer un pacto. Ahora, ¿qué es lo que es un pacto? Es más que nada colocar las cartas en la mesa para decirle, mira, de esta forma nos vamos a relacionar. Si usted tiene una relación con alguien, aunque no haya escrito un pacto, hay que rayar la cancha. Mire a su hermano y dígale, hay que rayar la cancha. No veo que le está diciendo. Sí, hay que rayarla. Porque si no se saben los límites, recuerde que los hermanos en la iglesia uno no los escoge, pero los amigos sí. ¿Ok? Ok. Entonces, Dios llama a Moisés a subir al Sinaí porque quiere hacer un pacto con él y quiere recuperar la cercanía que él tenía con Adán y Eva en el Edén. La quiere recuperar, pero ahora con un pueblo, con su pueblo, la promesa que le había hecho Abraham. Y es en esa relación formal donde Dios le entrega los 10 mandamientos a Moisés. Entonces aquí alguien pudiera decir, pare un poquito. Usted nos decía de que Dios, Jehová, el pueblo de Israel, o el creador, Dios de Adán, el Dios de Noé, el Dios de Abraham, era el único Dios que servía a su creación, que todos los demás le sirven a Dios. Ahora le entrega una ley, pero la ley es todo lo contrario, porque si no la cumple, entonces hay castigo. ¿Cómo está quedando eso entonces? Hay que explicar algo entonces, que lo que dice Gálatas 3:17, lo que estoy diciendo es que el pacto que Dios hizo con Abraham fue oficial. A ver, lo que estoy diciendo es que el pacto que Dios hizo con Abraham fue oficial mucho antes de que llegara la ley. La ley llegó 430 años después. Por eso la ley no pudo anular el pacto ni cambiar las promesas de Dios. Lo que está diciendo Pablo aquí explicando que cuando llegó la ley al Sinaí, no estaba anulando el pacto que ya había hecho con Abraham. Solamente que ahora estaba tratando de ordenar la promesa del pueblo que le había hecho Abraham y que Moisés había sacado de Egipto. Entonces, para saber de qué forma la gracia de Dios aún sigue con su pueblo, debemos mirar otra vez qué estaba pasando. Porque siempre para entender cómo Dios obra, hay que mirar qué estaba pasando alrededor. Entonces, en el tiempo de Abraham, nosotros cuando miramos alrededor logramos entender por qué Dios lo saca y por qué le dice y hace con él lo que hizo. Ahora, en el tiempo de David, también tenemos que mirar alrededor qué estaba pasando con las naciones, porque si Dios va a bregar con su pueblo como nación, probablemente va a tomar como referencia la cosmovisión, la forma que ellos están viendo el mundo. No puede llegar y mostrarle algo que no entienden. Entonces, ¿qué estaba pasando en el tiempo de Moisés? En ese tiempo estaba el apogeo de las alianzas o convenios internacionales. Alguien dice, ¿pero qué es eso? ¿Usted ha escuchado de la ONU? ¿Ha escuchado de la OTAN? La OTAN es un mejor ejemplo. Son países europeos agrupados por si se le ocurre a alguien atacar Europa, alguien de por allá, Rusia. Entonces, el contrato que tienen como la alianza es que el ataque a un país de ellos es un ataque a todos, ¿no? Esas son las alianzas. Pero en ese tiempo, según descubrimientos arqueológicos que se hicieron hace 100 años atrás solamente, se comprobó que los hititas, que era un pueblo contemporáneo del pueblo de Israel en el contexto de Moisés, no eran tan pequeños como se pensaba o se presenta en la Biblia o nosotros entendemos de la Biblia, sino que se encontró otro tratado, que es el Tratado Kadesh, que es de 1258 a.C., y ese tratado explica
cuál era la alianza entre el rey hitita y el faraón de Egipto, Ramsés II. Entonces nos da a entender que los hititas, que eran los que estaban peleando con Israel o iban a pelear con Israel, o sea, es como decirle, ¿a quién estaban mirando el pueblo de Israel y Moisés? A los que estaban alrededor de ellos. Ese era el contexto que ellos tenían. Y ellos estaban aliados con la nación más grande, que era Egipto, en una alianza igual que la OTAN. Si me atacas, todo Egipto te viene a destruir a ti. Entonces Dios dice, ok, ¿qué tipo de pacto hago con mi pueblo entonces? ¿Cómo les doy garantías a ellos para que me crean de que esto va a funcionar? Hay 3 copias de ese tratado que había entre los hititas y Egipto. Y también otro descubrimiento arqueológico, han encontrado que habían varias naciones que estaban haciendo ese tipo de tratados. Y a esos tratados tenían la singularidad de que tenían una estructura definida. Acompáñenme porque esto va a tener sentido cuando le explique lo que viene. ¿Cuál era la estructura de los tratados de defensa en el tiempo de Moisés? 1, había un preámbulo. 2, había un prólogo histórico, ¿por qué llegamos hasta acá? 3, habían estipulaciones impuestas sobre la nación menor, porque siempre había uno mayor y uno menor, y las condiciones las colocaba el mayor, pero era protección. 4, se llamaba la atención a que este tratado debía de leérsele al pueblo y tenían que haber testigos. Lo que se buscaba era la lealtad y habían sanciones. Ahora, la pregunta sería, ¿qué tipo de relación describía este tratado? La relación era de que había alguien que proveía protección, que proveía alimento, que proveía cuidado, con la única demanda de que la nación pequeña fuera fiel hacia la nación más grande. Así funcionaban las naciones en esos tiempos. Si lograban tener un tratado con una potencia más grande, esta les daba todo, las protegía, las defendía, les proveía, solamente pidiéndole a cambio la fidelidad de ellos. Ahora, alguien diría, ¿y qué es lo que realmente ofrecía la nación pequeña? Fidelidad. Fidelidad. Ahora volvemos a Moisés. Sube al monte, al Sinaí, y Dios le dice, mira, voy a seguir tratando con el hombre, voy a seguir mi promesa a Abraham, pero contigo, toma, aquí están las tablas de la ley. ¿Qué pasa con esas tablas de la ley? Cuando las analizamos, las tablas de la ley son muy parecidas. Lo que Dios estaba tratando de hacer con el pueblo de Israel era muy parecido a las alianzas o los tratados que tenían otros pueblos por seguridad, por provisión. Pero ahora Dios estaba iniciando ese mismo sistema de tratado, pero con su pueblo. ¿Y qué es lo que decía en esos tratados que se llamaban los tratados suzeranos? ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Y ayúdeme usted a ver si es que tiene muy parecido a los tratados que había en esos tiempos. Dios le dice como preámbulo, igual que los tratados suzeranos, yo soy tu Dios. Después en la parte prólogo de histórico le dice, yo te saqué de la tierra de Egipto y le cuenta la historia. Después en la parte de estipulaciones impuestas le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Después en la parte de lealtad le dice, si te mantienes fiel a mi pacto, entonces yo demandando lealtad. Después en la parte de testigos estaba Dios, estaba el pueblo, estaba Moisés. Después en la parte de sanciones, si obedecía había bendición, si desobedecía había castigo o desobediencia. ¿Ve el parecido que hay entre los tratados de las naciones a lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel? ¿Qué sucede? De que cuando contamos la historia de Abraham y cuando contamos la historia de Moisés, nosotros decimos solamente lo que la Biblia está mostrando. Pero cuando miramos y tratamos de entender la cosmovisión de esos personajes, entendemos de que Dios siempre le estaba ofreciendo algo mejor a lo que había alrededor de ellos. Para el pueblo de Israel hubiera sido muy, muy bueno hacer un pacto suzerano con Egipto. Que Egipto le proveyera todo, que Egipto los cuidara si lo atacaban, que Egipto
los mantuviera en todo lo necesario con la única obligación de ser fieles a Egipto. Pero en este caso Dios ofreció el mejor pacto para ese tiempo, el mundo conocido ese tiempo, porque estaban haciendo pacto con el creador otra vez del universo. El mismo que inició un pacto con Adán, creando todo en 6 días, y al 6.º día creándolo a él y entregándole todo y proveyéndole y conversando con él y estando al lado de él con una relación prácticamente de amor previo a lo que pueda decir, porque Adán no hizo nada para ser amado. En los detalles del tratado de Dios con Moisés, que son las tablas de la ley, los 10 mandamientos, había una cosa que estaba asegurada, que era la provisión de Dios. Yo soy tu Dios. Y si Él dice eso, el Creador, es porque Él iba a sustentar en todo a Israel. Yo soy tu proveedor. Y por eso, como Dios era el proveedor, entonces uno puede mirar los mandamientos de esta forma. Cuando Dios provee, no hay necesidad de robar. No robarás. Porque yo soy tu Dios. Como yo soy tu Dios, no matarás. Porque yo te voy a defender. No tienes que ir a guerra tú, a no ser que yo te mande. Pero yo voy a estar contigo, no andes matando. Yo soy tu Dios. No cometas adulterio, no forniques. ¿Por qué? Yo te voy a dar bonita pareja. Doncellas de Israel. Guapísimos príncipes de Israel. Guapísimos príncipes de Crickside. Dicen, ¿dónde están, pastor? No mientas. Dicen. Ok, no sé si estoy medio enredado. Voy a tratar. ¿Por qué Dios entrega 10 mandamientos que parecen tan fuertes? No hagas esto, no hagas esto. Porque el primer mandamiento le está diciendo, yo soy tu Dios. Me amarás. Ok, ¿estamos de acuerdo? Ok. Segundo, no te harás figuras o imágenes delante de mí. Perfecto. Y como yo soy tu Dios y tú no te vas a hacer figuras, ahora sigo con lo otro. No tienes necesidad de matar, no tienes necesidad de robar, yo te voy a proveer, no tienes necesidad de engañar, no tienes necesidad de esconderte, no tienes necesidad de adulterar de adelante. Yo te voy a proveer todo. Confía en mí. Y ahí viene otra vez. Dios trabaja y obra para los que en Él confían, esperan. Miren lo lindo de eso. Como yo les proveo todo con mi poder, entonces no cometan ofensas, porque no necesitan cometerlas. Los otros pueblos no me tienen a mí, ustedes me tienen a mí. Pero si alguien rompe ese pacto, eso va a ser un acto de deslealtad, igual como el trato que tenían las otras naciones. La nación menor tenía que ser leal a la nación mayor y esta le daba todo. Dios lo único que estaba pidiendo del pueblo de Israel era lealtad, fidelidad, que no lo traicionaran, porque si no habría un castigo y la provisión y el cuidado podría detenerse. Mire qué interesante. Cuando Israel fue infiel 1, 2, 3, 4 veces en el periodo de los reyes, Dios retira su provisión y su cuidado. ¿Y dónde terminan ellos? Cautivos en Babilonia, donde comenzó todo. Dios saca a Abraham de Ur, de Babilonia. Le dice, mira, yo te voy a tratar de manera diferente. Te voy a dar un mejor trato. Es como cuando, no sé, bueno, se vale. Digamos que usted está trabajando en Microsoft. No está el hermano Ángel acá, no. Bueno. Y de repente usted está bien en Microsoft porque Microsoft es todo, es el boom. Y aparece Google. Le dice, ¿cuánto te pagan? Bueno, hoy me pagan a 20 la hora. Yo te pago 30. Te voy a dar un mejor contrato. ¿Qué hace usted? Bueno. Dios, cada vez que tiene un trato, un pacto, mira la cosmovisión, echa una miradita cómo se están relacionando los pueblos y le dice, yo te voy a dar un mejor paquete. Te voy a proveer, te voy a librar, te voy a defender,
Solamente tú haces lo mismo que están haciendo con esos tratados. Sé leal, séme fiel. ¿De acuerdo? De acuerdo, tomamos la mano. Baja Moisés muy feliz con las tablas, y ¿qué es lo primero que encuentra al pueblo haciendo con Aarón? Santo Dios. Es como que acaba de firmar con Google y al salir se da cuenta de que el carro de Microsoft lo está esperando con una pizza, ¿no? Bueno, ¿cómo es la cosa? Baja de la presencia de Dios Moisés con las tablas, con el mejor pacto, donde decía: yo soy tu proveedor, tu salvador, no necesitas nada más, no mates, no robes, no te preocupes. Y abajo la estaca en la espalda del Señor. ¡Pah! Dios de oro en forma de becerro, y todos los hombres y mujeres teniendo ahí relaciones íntimas al frente del becerro. Así es. ¿Qué? Esa es la forma en que se le paga a Dios con sus pactos, desobedeciéndolo en el huerto, viendo ante el diluvio que la maldad era tan mala que Dios dijo: ya no aguanto más. ¿Cuánto habrá sido esa maldad que ni Dios aguantaba? Solamente Dios sabe. Y ahora con su pueblo pasa lo mismo. Ahora, en otras palabras, el apóstol Pablo está en lo correcto cuando dice que este pacto con Moisés ya estaba preseteado, digamos así, o ya estaba funcionando desde Abraham, porque Abraham ya lo había dicho de que iba a ser de su descendencia una gran nación. Pero en el caso de Adán, en el caso de Noé, en el caso de Abraham y en el caso de Moisés, para cerrar el tema, ¿qué tienen en común? Que Dios siempre da todo, provee, cuida, satisface y exige solamente una cosita. ¿Qué es lo que es? Fidelidad, lealtad. Gálatas 3:17 dice Pablo: lo que estoy diciendo es que el pacto que Dios hizo con Abraham fue oficial mucho antes de que llegara la ley. La ley llegó 430 años después, la de Moisés. Por eso la ley no pudo anular el pacto ni cambiar las promesas de Dios. La demanda de Dios sigue siendo: confíen en mí, ténganme fe, esperen en mí, porque los que esperan en mí levantarán las alas como la águila, correrán y no se cansarán. Y hasta le hace poemas al pueblo. Pero el pueblo, igual que nosotros, no nos gusta esperar. Dios siempre pasa diciendo en cada pacto a Adán, a Noé, a Abraham, a Moisés: créanme, por favor, créanme cuando les digo que yo voy a estar ahí. No maten, no engañen, no traicionen, no necesitan hacer eso porque yo les puedo proveer todo. ¿Y qué hace el hombre? Si le dicen a la derecha, el hombre se va a la izquierda. ¿Cómo hacíamos nosotros cuando nos decían nuestros papás: no hagas eso? ¿Ah? Santo Señor. Aún mejor, el apóstol Pablo dice que el pacto, y con esto cierro el tema de hoy, el pacto que nosotros tenemos es mejor que todos los pactos del Antiguo Testamento. O sea, la promesa de provisión, la promesa de salvación, de cuidado, de amor que nosotros tenemos es mejor que la de Adán, que la de, ayúdenme, Noé, que la de Abraham, perdón, entonces Adán, Noé, Abraham y Moisés. ¿Y por qué la promesa de nosotros es mucho mejor? Porque Dios fue Emmanuel y descendió con nosotros. Y Él selló este nuevo contrato. Ya no es un trato como los antiguos, sino que ahora Hebreos 8 dice: estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el santuario. Moisés en el Sinaí tuvo la visión de cómo tenía que ser el tabernáculo, de eso está hablando. Pero después dice algo interesante para nosotros. Bueno, ahí le dice: asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en el monte. Eso era para Moisés. Y ahora dice: pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador, o sea, el pacto de la iglesia, es superior al pacto antiguo.
puesto que se basa en mejores promesas. Las promesas que hacía la nación era: te voy a proveer, te voy a cuidar, te voy a sustentar, séme fiel. Pero ahora nosotros tenemos mejores promesas. ¿Y cuáles son las promesas que tenemos nosotros, la iglesia en Cristo? Yo te voy a dar todo, pero ahora a lo mejor voy por ti. Y algo que no tuvieron todos ellos, yo vine a morir y resucitar para mostrar lo que eso va a pasar contigo. Les he dicho, el cristianismo en todo el mundo se basa en la resurrección. Nosotros los cristianos, solamente los cristianos, cuando morimos, cuando el corazón deja de latir, nuestro cuerpo, como dice la palabra, del polvo viniste o saliste y al polvo volverás. Listo. Y después el alma sale, se mira uno saliendo del cuerpo y ahí viene la otra parte, donde uno tiene que explicar por qué decidí esto, por qué no hice. Ahí cada uno con su tema. Pero después volvemos a reintegrarnos a un cuerpo glorificado como parecido al de Jesucristo y resucitamos. Esa es la parte que no se predica mucho, no se habla. A eso se refiere Pablo cuando dice: pero el nuevo pacto tiene mejores promesas, porque no se les prometía a ellos resucitar y no se les prometía a ellos estar haciendo un lugar donde vivir. Porque Jesús dijo él mismo: voy pues a preparar morada para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Otra promesa que no tenían los pactos antiguos. ¿Y qué otra promesa podemos encontrar? A ver si me ayuda usted. Que Él enjugará toda lágrima. Mi hermano, mi hermana, si estás sufriendo, si has pasado por una pérdida, si tienes un dolor en tu corazón hace años, si tienes una amargura, si tienes un daño que según tú es permanente porque te sucedió cuando niño, niña, otra promesa que Dios hace es que Él enjugará toda lágrima, o sea que sanará el llanto de nosotros constante. Ese dolor que quizás dura en vida nunca se va. Perder un hijo, perder una hija es algo que nunca realmente uno puede decir: ya me olvidé de ese dolor. La traición, el vivir décadas padeciendo una enfermedad que a uno no le permite ver la belleza de la vida como otros lo ven, también trae un dolor constante muchas veces. Es otra promesa: yo voy a enjugar toda lágrima, yo voy a sanar a las personas que tienen angustia dentro de ellos. Esa promesa no estaba en el antiguo pacto. ¿Cuántos de los que están aquí creen que nosotros tenemos un pacto que vale la pena? Qué interesante estudiar los pactos que hizo Dios con Adán, con Noé, estudiar el contexto alrededor de Abraham y su llamado, que salió de Babilonia y que en ese tiempo Babilonia era lo más cool, era el imperio con sus primeras constituciones, sus códigos. Era imposible que alguien le creyera a Dios porque los ojos le estaban diciendo: no, esto es lo real, y Abraham le creyó. Después Moisés. Pero nosotros tenemos un mejor pacto. El problema es que no, pero míreme yo con la camiseta que tengo de Walmart, mi pacto no parece que vale mucho. Mi hermano, ¿dónde están los grandes hombres de esas civilizaciones? Ni los huesos ya se pulverizaron. Nosotros estamos en un mejor pacto porque Dios descendió a la tierra y nos mostró cómo vivir, cómo morir y cómo resucitar.